Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Maestro Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía del Gobierno del Estado, sea usted bienvenido a esta representación popular. Le doy la bienvenida también a los servidores públicos de la Secretaría de Economía que lo acompañan. Es verdaderamente lamentable que en el informe que se remitió a esta legislatura con motivo del segundo informe de labores del Poder Ejecutivo, en el apartado relativo al trabajo de la Secretaría de Economía, la mayor parte de su contenido está enfocado a informarnos sobre sus giras, sus reuniones y eventos. El informe no contiene logros palpables, resultados o indicadores económicos en los que Zacatecas destaque. Parece que se han conformado con enaltecer la agenda de turismo político que se maneja en esta dependencia, como si eso realmente impactara en la vida y en el bolsillo de las zacatecanas y los zacatecanos. La economía en tiempos de la Cuarta Transformación arroja cifras interesantes, por no decir preocupantes, pues más allá de la política de asistencia social y la modificación al salario mínimo, las y los mexicanos nos hemos visto azotados por niveles de inflación descontrolados y por la falta de una política económica efectiva para hacerle frente a esta situación. En agosto del 2022 la inflación alcanzó su punto más álgido con 8.7%, casi el doble de lo que marcaba en el momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el gobierno en diciembre del 2018, que era del 4.8%, de acuerdo con datos del INEGI, contenidos, dicho de paso, en el índice de precios al consumidor. Me refiero a esto, secretario, ya que cualquier política enfocada al desarrollo económico, aun y cuando pueda alcanzar resultados positivos, se ve mermada ante la situación generalizada de inflación y de carestía que vivimos en todo el país, que aunque ya muestra una tendencia a la baja, por fin, en este año, no ha podido estabilizarse ni llegar a los niveles vistos antes de esta administración federal. Y en torno a esto, secretario, le pregunto, de acuerdo con las metas que ustedes mismos se fijaron en el Plan Estatal de Desarrollo, ¿cómo va la política de generación de empleos en Zacatecas? Y sobre el aspecto cualitativo de la población que cuenta ya con un empleo, secretario, ¿qué datos tiene respecto a la capacidad adquisitiva de su salario? Es decir, más allá de contar con un ingreso, le pregunto si los salarios en Zacatecas son suficientes y adecuados para adquirir la canasta alimentaria y para cubrir el costo de los servicios básicos como educación, vivienda y salud. También le pregunto, secretario, ¿cómo ha impactado la firma de convenios de colaboración para el desarrollo de empresas mineras a la que hace referencia en su informe? Es decir, de acuerdo con sus datos, ¿se trata de crecimiento directo en la economía de Zacatecas? Le pregunto. Por otra parte, dice el informe en el apartado de resultados destacados que durante el primer trimestre de 2023, Zacatecas recibió una inversión extranjera directa de 259.1 millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Economía Federal. Sobre esto, secretario, díganos cuáles fueron las acciones que usted implementó en su dependencia para obtener estos logros destacados, o si se trata de logros inerciales de políticas anteriores que siguen permeando hasta estos días. También informan, secretario, que gracias a sus visitas a Canadá y a Suecia trajo resultados para Zacatecas. Explíquenos cuáles son esos nuevos resultados, no los que heredó del gobierno anterior, sino los que están impactando en la generación de nuevos empleos. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputado. Al ser aludido solamente el secretario de Economía, le cedemos 5 minutos para que dé respuesta a los cuestionamientos. Muchas gracias, diputado presidente. Con su permiso, diputado Geu. Bueno. Secretario, si me permite. Sí.
Una disculpa, solamente pedirle a las diputadas y diputados que nos mantengamos en el pleno para no perder el quórum, por favor. Disculpa, adelante, secretario. Sí, muchas gracias. Bueno, yo insisto, ¿no? Y en lo que decían que si es un resultado inercial, si fuera un resultado inercial, ya lo dije, teníamos 0 inversiones de 2017 y en 2018, o sea, y luego más la pandemia. Si fuera un resultado inercial, no estuviéramos viendo empresas aquí buscando invertir, buscando en Zacatecas, incluso hablo de franquicias, hablo de industrias y lo demás. Entonces, en el empleo será igual, ya les dije, en 2019, prepandemia, había 750 empleos creados, ¿sí? Y el anterior 1,500. Entonces, yo les decía que eso es lo que estamos, que logramos detener y que cambiara esa parte inercial que tenía Zacatecas. Y la tenía por varios factores. Yo creo que para nadie de la sociedad, ni los diputadas, ni los diputados, es desconocido el tener los mayores índices de inseguridad del país. Así recibió nuestro gobernador la administración de los más endeudados del país, ya lo comenté, el último lugar en economías en el país, etcétera, ¿no? Parques industriales que no tenían la certeza jurídica, mal asignados, etcétera. O sea, hay toda una serie de factores. ¿Qué les quiero decir? ¿Por qué regresa la inversión? Pues la inversión regresa porque hay confianza en varios factores, en el avance en la seguridad, en la infraestructura carretera logística, en la infraestructura de conectividad digital, en el ordenamiento de nuestros parques. Eso empieza a generar confianza. Lo que refiere de turismo político, diputado, sí coincido con usted, que antes hacían turismo político, ya lo dije, se gastaban 5 veces más y no había inversiones, o sea, eso pues está en los datos, o sea, es innegable, pues, o sea, es a la que yo me refiero. ¿Y a qué voy en términos ya de las preguntas? Les quiero decir que la inversión es un todo, o sea, no nada más es voy por una inversión, instálate, no, les digo, tiene que ver infraestructura, seguridad, todos estos factores, y nosotros somos muy transparentes, así lo indicó el señor gobernador en cada gira nos preguntan qué se ha avanzado, qué se está haciendo, y les decimos todo, va a haber un nuevo C5, se ha inventado así, se está trabajando de esta forma. Las empresas, las propias empresas se sientan directamente con la mesa de construcción de paz en cualquier tema que tienen, que requieren, o se trabaja con ellos. Entonces, ¿a qué voy yo en lo que hacemos para generar empleos? En esta política de generación de empleo lo mencioné en el discurso, ¿sí? Hemos logrado impactar ahora sí todo el Estado con las acciones del empleo, algo que no se había logrado hacer. Hemos logrado y implementado nuevas estrategias desde los temas digitales para que la gente se pueda acercar a un empleo, y hemos implementado diferentes estrategias, incluso de brigadas a los lugares por donde alguna razón no hay conectividad digital todavía, para que puedan conocer de los empleos. Hemos hecho más de 70 jornadas, entonces, y asociado a esto, pues vinculamos a todas las empresas para estar promoviendo que nuestros jóvenes, las y los jóvenes, o todo el que esté buscando un empleo, se pueda integrar al mismo. Y yo quiero decir que a pesar, ya lo dije, a pesar del contexto global que fue, tanto los conflictos bélicos, tanto la pandemia, todavía tuvimos en esta administración un repunte de una pandemia que volvió a bajar en los negocios, hay la apertura de empresas. Se los dije, hay más de 400, 500 empresas aperturadas nada más en los módulos ARE, pero como algunos indicadores que no son una dinámica, ya lo dije por qué. Por ejemplo, simplemente en mejora regulatoria, que es un elemento importantísimo para la inversión y para la sociedad, pasamos del lugar 28 al lugar 17, ¿sí? Y era algo que totalmente estaba ahí descuidado, como si no fuera un elemento importante. Lo trabajamos con todos los organismos obligados, este es un trabajo de todos. El propio INCO, como lo dicen los indicadores, nos pone en el 10, como en el tercer lugar. El propio INCO nos pone en la inversión extranjera directa con una medida de acuerdo al tema poblacional, pero lo que le puedo decir que en esta administración se está avanzando, y yo sí invito,
O sea, yo los invito incluso a compararlo, porque lo podemos comparar. Ahora, y vaya los factores externos, una huelga que hay en el sector automotriz de los trabajadores también, que impacta, o sea, son temas globales que están fuera de nuestro alcance, y a eso se tenía que ver lo que comenta de la inflación. Y sin embargo, lo que usted comenta, estamos de los más bajos a nivel internacional. Entonces, lo que le puedo decir es que en estos 4 ejes que les presenté, centramos gran parte de la estrategia, la más fuerte hacia las MIPYMES, hacia nuestras MIPYMES, la que sigue hacia las inversiones que lleguen a Zacatecas, que vuelvan, que conozcan a Zacatecas para la inversión. Se los digo tan fácil, quien tiene un negocio deja de promocionarlo 4 años, pues claro que pierdes clientes, por así decirlo. Entonces, que nos conozcan en el mundo, que regresemos a ser un destino para la inversión, pero es gracias, le digo, a un todo, o sea, no es nada más la inversión por la inversión, sino ahora nos buscan en Zacatecas, y yo les diría que estamos, bueno, dispuestos a trabajarlo, constatarlo y que busquemos trabajarlo en conjunto. Ya les dije, hay más de 16,000 empleos formales contra el pico más bajo de la pandemia, y contra lo que nosotros pusimos como meta se generaron, ya se los dije en el discurso, más de 16,000 y se mantienen más de 7,000 actualmente. Muchas gracias. Gracias, secretario. Ahora, para su derecho de réplica, se le concede hasta por 5 minutos el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Tiene usted razón en el avance sobre los indicadores de mejora regulatoria, señor secretario. Quiero pensar que mucho debe deberse a la reforma constitucional y a la ley que se impulsó en el gobierno pasado sobre mejora regulatoria. Señor secretario, no le pregunté sobre sus acciones, de eso se habla bastante en el informe. Le pregunté de sus resultados. Y sobre los resultados no me respondió qué capacidad adquisitiva tiene el salario en Zacatecas. Obviamente tampoco me supo decir si son suficientes para cubrir la canasta básica de alimentos. Tampoco me dijo cuál ha sido el impacto que han tenido en la economía zacatecana la firma de los convenios de colaboración con empresas mineras. Tampoco me dijo cuáles son esos nuevos resultados o esos nuevos economías en desarrollo que han llegado a la entidad. Zacatecas, secretario, es una entidad federativa que va perdiendo prácticamente en todo. Hemos retrocedido en salud, desarrollo social, y hoy, secretario, vino aquí a confirmarnos que también estamos perdiendo en economía. Vamos hablando de números, secretario, de su especialidad, y vamos hablando y retomando ese tema que dice una y otra vez, vamos hablando de cómo recibieron el Estado. En 2021 usted recibió un Estado con una economía estable, que logró disminuir la pobreza extrema y que avanzó en competitividad según el índice de competitividad estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad, ese que usted señala. Pido apoyo parlamentario, que me apoye en la difusión de una imagen. Esta medición, secretario, según esta medición, dentro del aspecto económico, vamos para abajo, Zacatecas presenta una de las evaluaciones más bajas del país. Somos el lugar 31 de 32 de ese estudio que usted nos dice. Presentamos los porcentajes más bajos en población ocupada, así como poca diversificación económica, además de un nulo crecimiento del PIB en los últimos 3 años. El año pasado aparecíamos en la posición número 30. Este año caímos una posición más. Solo Campeche está peor que nosotros. Felicidades, secretario. Este dato
lo confirmamos en la encuesta nacional de ocupación y de empleo formulada por el INEGI. En marzo de este año, Zacatecas se convirtió en la primera entidad federativa del país con más personas sin empleo. Pido apoyo parlamentario, me apoye a proyectar la segunda imagen. Ahí lo tiene, secretario. Además, Zacatecas es el cuarto estado que menos genera empleo, según el INCO. Somos el peor estado para ofrecer trabajo. Al 70% de las zacatecanas y zacatecanos no les alcanza para comprar los alimentos mínimos de bienestar. Por ello somos una de las primeras 9 entidades del país con peores salarios, con más gente que sigue trabajando y no gana ni siquiera para cubrir su canasta básica. Otro dato más que le va a incomodar, secretario, pero que es cierto y que las y los ciudadanos deben de conocer. Usted refiere que las giras internacionales y las múltiples reuniones empresariales, pero este año 0 es el número de nuevas patentes que se registraron en Zacatecas. Es decir, ninguna empresa nueva, ningún emprendedor nuevo que formalmente se haya creado destaca dentro de sus resultados. Por otro lado, secretario, nos hablan de firmas de convenios de colaboración para el desarrollo de empresas mineras. Sin embargo, no vemos ningún avance o resultado con ello. Según el último indicador trimestral de la actividad económica estatal emitido por el INEGI, nos da cuenta de que Zacatecas retrocedió al lugar número 29 en actividades mineras. Un retroceso más en una de las actividades más representativas para las zacatecanas y los zacatecanos. Finalmente, secretario, quiero hacer hincapié en 2 resultados que ustedes informan y que quiero evidenciar con sus propias gráficas. Le pido apoyo parlamentario que me apoye con la presentación de la tercera y última imagen. Este aparece en el informe de labores, secretario. Es irónico que en la página 347 de su informe nos presuman que el Estado avanzó 17 posiciones en materia de inversión extranjera directa respecto del año 2022. Lo que no escriben, secretario, es que la misma gráfica que tiene usted a la vista. Concluya, por favor, diputado. Concluyo, diputado. La misma gráfica refleja que de 2021 a 2022 se reportó una caída abismal, pasando de $220 millones a menos 159.7. Es decir, apenas se están recuperando de la caída que ustedes mismos tuvieron. Vaya resultados. Con datos reales, hoy le podemos decir que en Zacatecas ustedes no generan empleos ni mejoran la economía. En Zacatecas, con este gobierno no hay ni habrá bienestar y mucho menos progreso. ¿Es cuánto? Gracias, diputado.